Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un privilegio saludarles en Cristo Jesús el día de hoy. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández. Soy ministro de Comunicaciones de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala. Este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa que se ha diseñado con la finalidad de poder compartir los principios de la palabra de Dios. El día de hoy ustedes me acompañarán en este recorrido maravilloso de las Escrituras. Esperamos de esa manera que podamos ser de bendición y podamos de esta forma aprovechar el tiempo de estar en este lugar. Gracias en realidad, y no se nos puede pasar por alto, hacia todos los hermanos socio-honorarios quienes están para apoyar y para poder auspiciar lo que hacemos desde este canal de la esperanza. Gracias a todo este equipo que hace posible que a través de detrás de cámaras, quienes dirigen el guión y todo este set pueda ser de mucha ayuda y de mucha bendición a ustedes quienes nos están viendo en casa. Es así entonces como el día de hoy vamos a empezar con nuestra temática que será de mucha bendición para usted, y así lo creo. Hoy estaremos compartiendo algo sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos los hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala? ¿Quién es en realidad la Iglesia de Dios de la Profecía? Créanme que cuando hablamos de la Iglesia de Dios de la Profecía, estamos hablando de una denominación más que forma parte de la expresión del cuerpo de Jesucristo, como las muchas denominaciones cristianas, evangélicas, que pues yacen en cualquier entorno del mundo. Así que nuestra iglesia como tal, ante esa gran pregunta, podríamos responder que naturalmente la Iglesia de Dios de la Profecía es propiamente un movimiento cristiano evangélico. Y quiero decirle que nuestra iglesia tiene aproximadamente una aglutinación de 1,5 millones de personas que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. A lo largo prácticamente de 100 años que llevamos, más de 100 años de historia, hemos hecho posible que la Iglesia de Dios de la Profecía esté en más de 135 países y tengamos cerca de 10,000 congregaciones diseminadas en el mundo entero. Es así entonces como tenemos una serie de ministros, obispos, personas que están comprometidas con el liderazgo. Y como le digo y dije hace un momento, llevamos más de 100 años haciendo historia. La Iglesia de Dios de la Profecía, entre sus dos cosmovisiones fundamentales está, la primera, hacer una evangelización hacia los perdidos. Es decir, que desde nuestros púlpitos venimos y proclamamos las verdades de Dios, basadas precisamente en la misión que el Señor Jesucristo nos diera. Mateo capítulo 28, recuerdan ustedes, está una premisa que nos lleva a poder enfocarnos con la proclamación de las verdades de Dios. En Mateo 28 encontramos el mandato del Señor Jesucristo en ir y predicar este evangelio. Marcos 16:15, también el Señor Jesucristo desde la óptica de Marcos registra el momento en que Él dice a los cristianos: vayan y prediquen este evangelio. Y es así que esa es una de las cosmovisiones principales de la Iglesia de Dios de la Profecía en el mundo entero. Sin embargo, también hay otra cosmovisión dentro de esta identidad en misión y visión de la Iglesia de Dios de la Profecía, y es poder también discipular a los que se integran a la Iglesia como tal, para que estos puedan ser hombres y mujeres empoderados, no solamente del favor de Dios, sino también de los conocimientos de la palabra bendita del Señor, para que ellos puedan replicar el mensaje. Recordemos que al final de cuentas el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que replicar este mensaje. No serían ángeles ni arcángeles los que vendrían del cielo para poder hablar de Dios, sino que en realidad son personas que han experimentado
la salvación de sus vidas, y estos con esa experiencia vienen y comparten la fe. Y es así entonces como el apóstol San Pablo le dice en su carta pastoral a Timoteo, y precisamente en esa segunda carta, en el capítulo 3, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es ahí cuando nosotros como Iglesia de la Profecía aceptamos esas dos cosmovisiones, evangelizar y luego discipular. Y dice el apóstol Pablo en esa parte de que la Escritura, en su objetivo es que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa Escritura que inspira, es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, esa es la finalidad. Poder hacer que haya una instrucción integral para los redimidos por la sangre de Jesucristo y que forman parte de esta expresión del cuerpo de Cristo, como lo es nuestro ministerio, la Iglesia de Dios de la Profecía. Vale la pena también saber que la Iglesia de la Profecía como movimiento pues nace en los años 1886, imagínense ustedes, ya llevamos un tiempo bastante largo, por así decirlo, y desde allá de 1886, cuando tres familias se reúnen para poder estudiar la palabra de Dios, pedir la voluntad del Señor en esos tiempos, en esos contextos. Estoy hablando de la familia Spurling, de la familia Bryan, de la familia Tomlinson. Y es así como estas familias prácticamente se reúnen con la finalidad de proclamar y de poder enseñar desde ese momento, 1886, llegar hasta 1900, que es nuestro siglo pasado, y que en 1903 entonces se declarase como la Iglesia de Dios. Y es allí entonces como la Iglesia de Dios ha abarcado pues a lo largo de más de 100 países. Dios ha sido fiel hasta este momento con este ministerio. Y yo en lo particular que pertenezco al mismo, con la finalidad de unirnos a otros hermanos de otras denominaciones, que somos la expresión del cuerpo de Cristo. Ahora, es increíble saber que dentro de esta parte, como lo es el registro histórico de nuestra iglesia, tenemos también una identidad teológica. Tenemos una identidad bíblico, pastoral, teológica, donde hacemos prácticamente análisis de aquellos aspectos que están relacionados con el manual que es la palabra de Dios. Una de las cosas que asume nuestra iglesia es que las Escrituras son nuestro punto de partida. Las Escrituras son el punto de partida para poder dirigir nuestra identidad, nuestro enfoque, nuestra misión, nuestra visión. La Iglesia de la Profecía cree en este caso que las Escrituras son y deben de ser analizadas e interpretadas correctamente, y el Nuevo Testamento ser nuestra regla de fe en práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento en habilidad. Y es así entonces como nos unimos prácticamente como movimiento pentecostés a esa misión, a esa visión de la Reforma Protestante de hace 500 años atrás. Es decir, que nosotros somos un resultado. Y hoy tenemos prácticamente una serie de movimientos cristianos evangélicos con la única finalidad de proclamar a Jesucristo. El Evangelio, que sería en este caso una parte elemental para la salvación del hombre. ¿Cuál sería nuestro fundamento? ¿Cuál es en realidad nuestra identidad teológica? Y debiéramos entonces el día de hoy dejar en su corazón algunos fragmentos de lo que nuestra iglesia, la iglesia. En primer lugar, debiéramos de saber que en cuanto a quiénes somos, la Iglesia de la Profecía dice tener sus raíces en la iglesia establecida por Cristo y bautizada en el día de Pentecostés. Y a la vez debiéramos de saber que estamos firmes en nuestro compromiso ortodoxo de poder proclamar esas verdades. ¿Sabe que en Hechos capítulo 2, tomando en cuenta esta parte de la declaración de nuestra identidad teológica, en Hechos capítulo 2 se nos habla del vacío del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es derramado, Hechos capítulo 2, sí, y esa promesa maravillosa del derramamiento del Espíritu desde 700 años atrás,
con el profeta Joel, ¿se acuerda? Capítulo 2, versículos 28, cuando el mismo profeta dice desde allá que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y podríamos interpretar que aunque el derramamiento del Espíritu en su totalidad y en su plenitud se dará en cuestiones escatológicas, en cuestiones al final de los días, no obstante Hechos 2 nos registra que Pedro pudo interpretar que era el momento preciso para hacer referencia a lo que Joel había dicho años atrás. En el capítulo 2, versos 16, 17, el mismo Pedro comienza a definir lo que está pasando. Y él dice, hermanos, esto es lo dicho por el profeta Joel. Porque notó que la gente que estaba a su alrededor, ¿sí?, estaban hablando en nuevas lenguas. Estaba ocurriendo un fenómeno maravilloso de que todos entendían en ese día de Pentecostés lo que el Señor mismo quería en su evangelización, hablarle a los perdidos de aquel momento. Es increíble saber que a través de esta parte inicial de nuestra declaración de fe, entonces la iglesia de la profecía dice, nosotros nos identificamos con esta iglesia inicial de Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? El Espíritu Santo vino. No solo vino a empoderar a la iglesia primitiva, no solo vino a darle habilidades y vino a darle dones a la iglesia primitiva, sino que también la iglesia del primer siglo vino a compartir el evangelio no solo en Jerusalén, sino que el evangelio mismo se extiende por lugares muy aledaños a Jerusalén, llegando a todo en sus viajes misioneros que Pablo posteriormente se entrega a Jesucristo, pues toda Europa comienza a encontrar a Cristo desde el momento en que Pablo hace sus viajes misioneros compartiendo la fe. Se establecen numerosas congregaciones en aquellos momentos, ¿sí? Y es ahí cuando nacen las famosas cartas. Iglesia en Corinto, iglesia en Éfeso, iglesia en Colosa, iglesia en Filipos, iglesia en la Odisea y todas aquellas congregaciones que comienzan a definirse en aquellos momentos. Comienza un liderazgo nuevo a encontrarse a la iglesia que surge en Hechos capítulo 2. Entonces la iglesia de la profecía dice, estamos comprometidos con la iglesia primitiva. Somos parte, somos una expresión de esa iglesia. La finalidad es esta, proclamar, unirnos a la misión. Llevamos 2 milenios, imagínense, de compartir estas verdades. Y estas verdades siguen compartiéndose pues a lo largo hasta que el Señor Jesús venga por segunda vuelta. En cuanto a lo que creemos, la iglesia de la profecía, y recito otro fragmento de nuestra identidad teológica, creemos en la autoridad profética y apostólica de la Biblia como la palabra inspirada, infalible e inequívoca del Dios Trino, y en su autoridad única en materia de fe, práctica y prédica. Es increíble saber entonces que nosotros, como iglesia de la profecía, en cuanto a quienes somos, debiéramos de saber que cuando hablamos de esta denominación, esta misma asume que la Biblia en su suma total, 66 libros, siendo ella infalible, inequívoca, inerrable, creemos que 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento son una suma de lo que se podría denominar la enciclopedia de Dios. Así que Dios a través de este libro, esta carta, nos la ha traído y nos la trajo que en 15 siglos prácticamente Dios permite que esa revelación progresiva se diera y se complementara, comenzando con un hombre llamado Moisés allá 15 siglos atrás, antes de Cristo, y terminando con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Qué increíble saber entonces que a través de esta identidad teológica podríamos entonces concluir que la iglesia de la profecía se identifica con las Escrituras como la palabra bendita de Dios, siendo la base para nuestra proclamación y para poder enseñar las doctrinas del capitalismo cristiano, ¿sí? Para poder entonces entregar las bases de la fe a quienes nos escuchan.
fuiste tú, Señor, al dar tu vida a cambio de nada, obedeciendo al Padre que te envió a este mundo para morir por mí, por amor a mí. Crucificarle, crucificarle. La gente aclamaba, sí, a una voz. Crucificarle, crucificarle. Pudiendo haberse bajado, prefirió morir por amor a mí. En el camino hacia el Calvario, cuánto sufrió por ti. Llevó la cruz como una carga y tu pecado allí. Sus manos fueron clavadas y su costado traspasado. Habiendo sufrido tanto, a sí mismo se negó. Crucificarle, crucificarle. La gente aclamaba, sí, a una voz. Crucificarle, crucificarle. Pudiendo haberse bajado, prefirió morir por amor a ti. Crucificarle, crucificarle. La gente aclamaba, sí, a una voz. Crucificarle, oh, crucificarle. Prefirió morir por amor a ti. Fue por amor, por su misericordia. Estamos hablando sobre quién es la Iglesia de Dios de la Profecía. Y precisamente hablando de nuestra República, Guatemala, pues decimos que la Iglesia de Dios de la Profecía en Guatemala hace cerca de 60 años, sí, llegó a nuestro lindo país de Guatemala. Y pues nos unimos precisamente y nos sumamos para poder seguir hablando sobre la identidad de nuestra iglesia. Decíamos en el segmento anterior que la Iglesia de la Profecía ha aceptado la inerrabilidad de las Escrituras, creyendo que Dios mismo es el autor de ella y que los escritores, los santos hombres de Dios, entre 36 a 40 hombres durante 15 siglos, Dios mismo inspiró, reveló, para que hoy nosotros nos acerquemos al texto y seamos iluminados por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el agente de las Escrituras,
Entonces, el Espíritu Santo fue el que se encargó de revelarlas y de poderlas inspirar. Y hoy nosotros le pedimos al bendito Espíritu que nos ayude a iluminar, desde luego, cada texto, cada palabra de la Biblia, y de esa manera traerla a nuestro corazón, enseñarla y aplicarla en el diario vivir de los creyentes. También decimos que dentro de nuestra identidad teológica hablamos de la obra de Cristo. Dentro de la obra de Cristo decimos afirmar que Jesucristo es Dios encarnado y es consubstancial con el Padre, que nació de una virgen y vivió sin pecado. Creemos en su poder, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección corpórea, su ascensión al Padre y que vendrá por su iglesia por segunda vez. Es maravilloso, mis queridos, saber entonces que a la luz de este fragmento de nuestra declaración de fe, decimos que en cuanto a esa postura, nuestro movimiento, nuestra iglesia, acepta esa parte maravillosa sobre el Cristo de la Biblia, sobre ese Jesús que vino hace 2000 años y se incorporó a este mundo. Imagínese usted, remarcando estas partes, creemos en la encarnación del Dios Todopoderoso. Dios se hace carne. Dios mismo vino a este mundo, se encarnó. Dice el Evangelio de Juan en ese prólogo, que es el capítulo 1, ya que el Verbo se hace carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué impresionante entonces es saber que cuando hablamos de la obra de Cristo, y en esa parte es increíble notar que aceptamos una cristología plena, una cristología completa, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Creemos en ese contexto no solamente en la consubstancialidad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, pero también creemos en la coeternidad, en la coigualdad que existe entre el Hijo, el Padre y el Espíritu del Señor. Entonces, en ese contexto nosotros aceptamos a ese Dios triuno y en particular a Cristo, que hace un rol importante, que hace 2 milenios atrás sabemos que vino y se hizo carne y su misión fue llegar hasta la cruz. Y en esa muerte hace posible lo que hoy sí se nos permite hablar con toda sinceridad, hablar de la esperanza en Él, la esperanza en Cristo Jesús. Decimos entonces que de acuerdo a la carta a los Efesios capítulo 5 se nos habla que Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro vicarius, por así decirlo, es Cristo. Él es la cabeza principal de la iglesia. Y nosotros, su cuerpo, sus santos, los que integramos este cuerpo, somos parte de esta expresión maravillosa, siendo su cuerpo, para proclamar las verdades de Dios. Es increíble. Reitero saber que el apóstol Pablo en este capítulo 5 habla de que el Señor Jesucristo no solamente es la cabeza, sino dice también el apóstol Pablo de que el Señor Jesucristo es el modelo a seguir de todos los que hemos creído en Jesús. Es decir, los redimidos por su sangre entramos a esa parte elemental como lo es tener un modelo de vida. Dentro de la identidad teológica de la iglesia y de la profecía, no solamente aceptamos la infalibilidad y la inerrabilidad de las Escrituras, como ya lo dijimos, la obra de Cristo, sino también aceptamos la venida de Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús vendrá y regresará. Una parte que yo rescaté de la misma, creemos en su reino mileniario. Es decir, ese reino mileniario eterno es un reino donde se manifiesta esa parte maravillosa del Cristo humano. Ese Cristo humano, sí, que hasta el día de hoy tiene esa naturaleza, el propio Señor Jesucristo, porque con esa naturaleza Él es nuestro abogado, con esa naturaleza Él es el sacerdote perfecto, y que a través de esa naturaleza Él permite que un día le veamos tal cual. Y entonces se establece el reino davídico de su Padre, hablando de esa ascendencia del Señor Jesús, como lo dice Mateo capítulo 1. Es decir, que el Señor Jesucristo en el reino milenial
vendrá, se sentará y con él los suyos. Y él establecerá un reino y precisamente con él todos sus santos, los redimidos. Tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento y todos los que durante esta dispensación de la iglesia hemos sido alcanzados. Y entonces nos unimos para estar con él por siempre y para siempre. Qué interesante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, se nos habla acerca de que establecerá su reino y lo hará por 1000 años. Nosotros creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo le dará el inicio a este reino. Y una cosa es increíble cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo premilenial a la tierra. Porque en su segunda venida el Señor Jesucristo viene por los suyos, es decir, todos los santos redimidos por Cristo saldremos al encuentro de nuestro Señor y desde luego cuando Él regrese en gloria, sí, vendrá por o con sus santos para establecer ese reino y con Él entonces vivir por siempre y para siempre. No olvide que estamos hablando de la identidad del movimiento, del ministerio, de la Iglesia de Dios de la Profecía como un movimiento de más de 100 años que vienen proclamando las verdades de Dios y que el día de hoy para nosotros es un privilegio que usted conozca más de nosotros, considerando que este es uno de los programas iniciales para que usted sepa quiénes somos. Y desde luego, dentro de nuestra identidad teológica, dentro de nuestra identidad bíblica, tenemos también una parte esencial y es nuestro conocer sobre la obra del Espíritu Santo, los roles del Espíritu Santo. Dice el fragmento de nuestra declaración de fe, creemos que Él, con la participación del Espíritu Santo, es decir, el Señor Jesucristo, en equipo, junto con el Espíritu Santo, es el único mediador o el único medio disponible al pecador para reconciliarse con Dios. La misión de Dios Padre fue amar. Eso dice Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 hay una cátedra que Pablo presenta a la iglesia en Éfeso y es maravilloso porque en ese capítulo 1, versículos 3 hacia el verso 14, encontramos los roles del Dios triuno. Y es que ahí entra ese equipo maravilloso del Dios triuno. El Padre ama y desde la eternidad pasada el Padre ha amado. Desde la eternidad pasada, y aquí denominamos a esto lo que el apóstol Pedro denomina o llama la presciencia de Dios. En su soberanía Dios amó desde la eternidad a los que habían de ser salvos. Desde la eternidad pasada Dios amó a los que debía de llamar. Y en ese contexto encontramos que el Dios Padre amó desde la eternidad pasada. Pero desde la eternidad pasada también encontramos que ya había una disposición. La disposición no solamente del Dios Padre amando, sino la del Dios Hijo redimiendo. En el mismo capítulo 1 de la carta a los Efesios encontramos que el Hijo redime en su momento. Y es lo que estamos tratando de decir en cuanto a esta identidad. Porque el Señor Jesucristo se incrusta hace 2000 años tomando una naturaleza humana. A esto los teólogos le llaman la unión hipostática del Señor Jesucristo. Una naturaleza en la eternidad que es divina y una naturaleza humana que se incrusta o se incorpora 2000 años atrás cuando Él se hace carne, cuando Él se encarnó. Y es que es ahí cuando vemos que Efesios 1 dice que mientras que el Padre en la eternidad pasada amó, el Señor Jesucristo en nuestro tiempo se incrusta al mundo y nace, y en su nacimiento Él trae redención. A través de la cruz, a través del sacrificio perfecto hecho en el madero, no solamente limpia nuestras almas, sino que Él permite la salvación para todos aquellos que creen en Él. Se suma a esto también que allí el Espíritu Santo trabaja. Dice la carta a los Efesios 1 que habiendo oído el Evangelio y habiendo escuchado la palabra de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo. Y ahí entra el rol y la obra del Espíritu Santo. Ya Jesús, antes de irse a la diestra del Padre, lo había dicho. Jesucristo mismo había hablado sobre la misión del Espíritu Santo. Había hablado sobre la misión y los roles del Espíritu de Dios. Y el mismo Jesús había dicho que el Espíritu vendría para redarguir al mundo de su pecado. Y es que el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo maravilloso. El trabajo de poder llevar al pecador al hombre. Ahora, qué increíble es saber y qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo, que es el instrumento disponible al pecador para reconciliarlo con Dios, el Espíritu Santo, que hace una obra plena y completa. Por lo menos tengo 3 o 4 cosas importantes que el Espíritu Santo hace en un individuo. Cuando éste le conoce, cuando éste reconoce a Jesucristo, la Iglesia de la Profecía ha enseñado, y desde luego muchas de nuestras denominaciones, hermanos cristianos, lo hemos creído, que el Espíritu Santo hace que el hombre nazca de nuevo. El hombre pecador es el Espíritu quien produce que esta persona pueda nacer de nuevo. Así que el Espíritu Santo hace que el individuo nazca de nuevo. No solamente permite que nazca de nuevo, el esperma de Dios permite que eso ocurra, sino también el Espíritu Santo hace que la persona en Cristo pueda ser sellada, es decir, de su propiedad. Dice Efesios, habéis sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente lo hace nacer de nuevo, sella, pero también el Espíritu Santo lo bautiza, es decir, lo introduce a un cuerpo, a la iglesia universal. Lo incorpora el Espíritu Santo para que éste ahora sea parte de lo que hoy conocemos como la eclesía de Dios o la iglesia de Dios. La iglesia del Señor está compuesta por todos estos santos y el Espíritu Santo es el quien lo hace. Él es el quien realiza ese trabajo maravilloso. Pero también el Espíritu Santo no solamente lo bautiza, sino que el Espíritu Santo está en la disposición de poderlo llenar constantemente. Dice Pablo en la carta a los Efesios que por el Espíritu Santo una persona puede ser llena. Yo hoy le digo, esa identidad de nuestra iglesia nos hace ver que los roles del Espíritu, la misión del Espíritu Santo sobre la tierra es fantástica, es maravillosa y gloriosa. Solo es depender de Él. Jesús viene otra vez, se acerca ese día final. El Señor Jesús viene por mí, yo espero ese día feliz. Ya las profecías cumplidas están, se acerca la hora final. Debes estar listo para ir con Cristo. Debes estar listo, trae tu corazón a Él. Debes estar listo para ir con Cristo. Debes estar listo, trae tu corazón a Él, que Él te espera. El Señor Jesús viene otra vez, se acerca ese día final. Ese día final. Y el Señor Jesús, Él viene por mí, yo espero ese día feliz.
ya las profecías cumplidas están. Se acerca la hora final. Debes estar listo para ir con Cristo. Debes estar listo. Dale tu corazón a Él. Debes estar listo para ir con Cristo. Debes estar listo. Dale tu corazón a Él, que Él te espera. Con Cristo, debes estar listo. Dale tu corazón a Él. Debes estar listo para ir con Cristo. Debes estar listo. Dale tu corazón a Él, que Él te espera. Y con los brazos abiertos, pero ven a Él, que Él te espera con los brazos abiertos. Ven a Él. Estamos en este segmento o en esta parte del programa, ¿quién es la Iglesia de Dios de la Profecía? Pues ya dijimos que somos más de 1,5 millones de personas que hemos recibido a Jesucristo. Es una denominación con más de 100 años. Somos parte de lo que se ha conocido en la historia eclesiástica como la Unión Cristiana. Todo comenzó con 3 familias y hoy somos muchos los que formamos parte de esta denominación. Hemos dicho que a lo largo de estos 100 años hemos proclamado a Jesucristo y lo hemos hecho con la única razón: cumplir con la misión y con la visión de Dios. Estamos identificándonos con la Iglesia de Dios en cuanto a su manera de ver las Escrituras y hemos dicho que la Biblia es nuestra regla de fe, y recogiendo, si es la palabra que puedo usar, de nuestra declaración de fe, tengo lo siguiente. Dice que afirmamos que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y que ésta es su cuerpo y ésta es llamada a ser santa y sin mancha. Esto es lo que recogemos de nuestra declaración de fe. Qué increíble es saber que el Espíritu Santo no solamente incorpora a los santos, a los redimidos, a la iglesia, sino que ahora la iglesia tiene un papel, y ese papel es que los creyentes se formen, que la iglesia sea prácticamente ese conjunto de hermanos, esa unión de creyentes redimidos. Es más, la palabra eclesía es ese término que define llamados desde afuera. Nosotros hemos sido llamados desde afuera, y es para respetar los atributos, es para poder predicar los atributos de Dios. El apóstol Pedro, hablando acerca de este pueblo, de esta nación, de este sacerdocio, que esos son los términos y conceptos que el apóstol Pedro le da a la iglesia, dice: vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y luego Pedro añade en esa porción del texto como una paradoja, diciendo: antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Es decir, antes no lo eran, pero ahora lo son. Ahora, qué increíble es saber de que la iglesia como tal está llamada para ser luz y sal. Y en esta parte de nuestro fragmento de declaración de fe afirmamos que Jesucristo es el modelo a seguir, que la iglesia como tal, siendo su cuerpo, es llamada para esto, para imitar a Dios. Es increíble saber que en Efesios capítulo 5 Pablo le llama
a la conciencia a los creyentes de Éfeso, diciéndole que por lo menos debieran de imitar a Dios como parte de la iglesia en 3 áreas fenomenales. Están los atributos transferibles de Dios. Dios ha transferido ciertos atributos, ¿sí? Aquellos que se pueden imitar, aquellos que se pueden replicar siendo redimidos por Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, el apóstol Pablo dice que andemos en amor. Y luego Pablo habla acerca de que andemos en santidad. Y concluye Pablo en ese esquema del capítulo 5 de la carta a los Efesios que también la iglesia debiera de imitar a Dios en sabiduría, no comportándonos como necios, dice San Pablo, sino como sabios. Entonces eso implica que la iglesia tiene ya un modelo a seguir. Por lo menos en Efesios 5 se nos habla a que lo imitemos en amor, que lo imitemos en santidad y que lo imitemos en sabiduría. Bueno, Pablo dice en el verso 18 de ese mismo capítulo 5 que quien nos ayuda para regular y que estos frutos, esos valores se produzcan y se muevan, sean dinámicos en nuestra vida cotidiana, es el Espíritu Santo. En el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. La palabra lleno allí es la palabra plero, que significa constantemente. Es decir, la vida cristiana es que constantemente solicitemos al Señor ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos entonces reflejar el modelo de Cristo. Gálatas capítulo 5, Pablo describe esos modelos o describe esos valores para ser el modelo en un mundo fatigoso, en un mundo malo. Y Pablo habla acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Contra tales cosas, agrega Pablo, no hay ley. Entonces eso nos da pauta a saber que ya tenemos una base, ya tenemos un esquema, una cátedra de valores que no solamente deben ser mentalizadas por los creyentes, sino deben de ser accionadas por los creyentes. Entonces tenemos prácticamente que en nuestra declaración también decimos que andamos como Él anduvo, en amor, humildad, tolerancia, obediencia y misericordia. De nuevo hablamos de los valores de la iglesia como personas que modelamos a Cristo. Es decir, que en ese fragmento de andar como Él anduvo es que Cristo es nuestro modelo a seguir. Recojo esta última parte o 2 partes finales de nuestro fragmento o declaración de fe de la iglesia de la profecía, conociendo esta identidad y quiénes somos, en que creemos en la unidad de los creyentes. Creemos en la unidad de los creyentes, en las familias plenamente unidas, y luego termina diciendo nuestra declaración de fe en la realidad del cielo y del infierno, en la resurrección de los salvos para vida eterna con Cristo y de los perdidos para condenación eterna. Qué increíble es saber que cuando hablamos de estos aspectos de nuestra declaración de fe, decimos que la iglesia anhela la plenitud en la unidad de los creyentes. Los creyentes necesitan amarse. No nos deben de dividir los nombres, las denominaciones con personas jurídicas. Eso no debiera de podernos divorciar, de podernos desunir. La iglesia está compuesta por personas redimidas por Cristo y yo sé que Jesucristo nos ha hecho hermanos y eso es lo que nos hace ahora participar de estas verdades eternas de Dios. También en nuestra declaración de fe es darle valor a la sociedad, diciendo que quien es la base de la sociedad es la familia. Creemos en las familias plenamente unidas. Creo que una de las cosas que la Iglesia de la Profecía y muchas instituciones más es el cuidar a las familias. No darle lugar y espacios a un divorcio. Es lo que menos quisiéramos que ocurriera. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantener esa propuesta en pie y que siga dándole sentido a esa propuesta de mantener los matrimonios absolutos? Dependiendo del Espíritu Santo, obedeciendo y sometiéndonos a Dios y a su palabra. La parte
final de esta declaración de fe es que creemos en esa realidad del cielo y del infierno. La eternidad para nosotros como iglesia de la profecía es saber que hay dos eternidades, una con Dios y una separados de Dios. Y estoy hablando del infierno y del cielo. Alguien dijo por allí que hablar acerca del cielo, para poder heredar la eternidad con Jesucristo, se debe de nacer 2 veces. Pero si alguien no quiere estar con Jesús y estar en el infierno como una eternidad sin Dios, solo debiera nacer una vez. Usted necesita nacer 2 veces, la biológica y la espiritual. Sin ese nacimiento espiritual usted no puede ir al cielo. Así que si usted solamente nace una vez, la eternidad ya está definida, el infierno. Ahora, ¿creemos en la resurrección de los salvos? Creemos en la resurrección de los salvos. Pablo dice en su carta a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estoy hablándole de la primera carta a los tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Para poder recibir al Señor Jesucristo en el aire, uniéndonos los que estemos vivos para ese momento. Y Pablo también dice, os digo el misterio, y el misterio consiste, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que con esta declaración hemos podido entonces hablar sobre nuestra identidad teológica, nuestra identidad bíblica, de quiénes somos. Es un privilegio pertenecer a la iglesia de la profecía, en este caso yo y muchos hermanos más. Y usted en su identidad, ahí en su institución, es maravilloso que usted allí también comparta los valores del reino de Dios, donde quiera que usted se encuentre. Yo creo que se siente identificado a estar en la denominación, en la misión, en esa congregación donde usted, Dios lo salvó. Ahora, 3 cosas. Número 1, ame. Ame no solamente a los que están en su denominación, en su iglesia, sino a todos aquellos creyentes, ¿sí?, que están en otras denominaciones. Ore no solo por su congregación, sino ore por todos los creyentes en el mundo entero. Y número 3, predique el Evangelio de Jesucristo, no viendo una bandera denominacional en particular. Predique porque hay una misión de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de la profecía sienta, como ya dijimos, sus enseñanzas en la bendita palabra de Dios y que su finalidad es ser receptora de Dios, pero a su vez emisora de sus atributos. Asimismo, la iglesia de la profecía como un ministerio sigue abierta a recibir más iluminación del Espíritu Santo mediante su palabra y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Agradecemos en realidad en este momento final de nuestro programa a usted quien ha hecho posible que Canal 27 siga en el aire, Canal de la Esperanza siga proclamando estas verdades. Saber que hay un equipo haciendo este trabajo y que nos unimos como parte del cuerpo de Cristo a seguir forjándonos de esa convicción de que quien nos ha llamado es poderoso para sostener este ministerio. Sus ofrendas son de mucha bendición para que esto siga caminando. Esta es la misión, esta es la visión. El Evangelio de Jesucristo y usted nos ayuda a seguirlo compartiendo. Misraín Fernández ha estado de nuevo en este su programa y esperando que a través de los mismos programas de verdades bíblicas y de parte de nuestra iglesia, la Iglesia de la Profecía Universal en Guatemala, seamos de bien y de provecho. Y que de esta forma usted y yo podamos ver el favor y la gracia de Dios. Yo quiero orar por usted y de esta manera concluir esta parte de nuestro programa del día de hoy. ¿Quiénes somos los de la Iglesia de Dios de la Profecía? Dios que estás en los cielos, infinitas gracias te damos por quienes nos están viendo, quienes han estado reunidos en la sala, quienes están allá, Señor, en alguna área de su casa, en la oficina. Señor, oyendo o viendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo te ruego que juntos podamos conducirnos a toda justicia, a toda verdad por tu Espíritu Santo
Y como Jesús dijo hace 2000 años, Señor, cuando Él pidió que todos los que creyéramos en ti fuéramos santificados en tu palabra. Y hoy eso es lo que deseamos, que nos santifiques en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.